Misrachi pregunta, hoy con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Bienvenida, ministra. Hablemos del presupuesto del Salud. MEDUCA, ya que esta semana arrancó el año escolar 2023. Dentro de los acuerdos a los que se llegó en el diálogo de Penonomé estaba un porcentaje del PIB para la educación. ¿Cómo ha crecido el presupuesto del MEDUCA y cuánto es para infraestructura, cuánto para planilla y cuánto gastos administrativos e inversión? Sí, saludos, Rashi, gracias por esta oportunidad, precisamente culminando la primera semana de este periodo electivo 2023. Nosotros recibimos una asignación de 1.956 millones, proyecto ley, y estamos en trámite de una incorporación adicional de traslados interinstitucionales e internos de alrededor 36 millones, un incremento de 184 millones en relación al año pasado. Sí tengo que decir que el 86% del presupuesto se va únicamente en planilla docente. Eso definitivamente hace que haya un desequilibrio, sobre todo en la inversión. En el diálogo de Penonomé, el acuerdo fue de que para este año se llevara a 5.5 la distribución en el sector educativo y para el otro año llegar a un 6% del Producto Interno Bruto nominal. Nos otorgaron al sector el 5.77%. Sin embargo, la distribución sigue muy pesada en el área de funcionamiento, donde la carga de planilla es muy alta. El presidente sancionó el reciente proyecto de ley, que ya es ley, en la cual se nos sube al 7% al sector educativo del PIB a partir del otro año y que incide directamente en presupuestos del Ministerio de Educación, de Senacid, del IPE, entre otros. Hemos visto cada vez más alumnos de las escuelas particulares migrando a las escuelas oficiales. Ese es un tema meramente de presupuesto. ¿Cómo ha ido creciendo ese número? Sí, mira, yo creo que es importante y esto es un tema de docencia. Además de ser un tema de presupuesto que impacta en cantidad de docentes, el crecimiento se dio constante hasta el año 2022. Nosotros tenemos al cierre de 2022 14.700. Yo pienso que nosotros pudiéramos tener una migración de 2.000 estudiantes en este proceso que se dio de matrícula, que aún seguimos dándolo y que siguen estudiantes pasándose por diversos motivos, sobre todo el aspecto socioeconómico, que es ahora mismo el que más incide, sobre todo en las escuelas de ingresos más bajos, por así decirlo. Eso incide en organización escolar, eso incide en nombramiento de docente, eso incide en mobiliario escolar, eso incide en aumento de espacios para las escuelas. Sin embargo, nos corresponde dar ese servicio como a cualquier otro estudiante panameño, pero también incide en un trabajo que hay que hacer socioemocional con los estudiantes. Ese proceso de adaptación, sobre todo para los estudiantes ya mayores de 12 años, es difícil de entrar en otro contexto, de perder a sus amiguitos y de todo lo que implica un periodo de adaptación. Es mucho más fácil para los niños de los primeros grados y la migración se nos disparó y la verdad que sigue siendo un reto porque vamos a tener que proyectar construir más escuelas en el área de Panamá Este, en el área este de la ciudad San Miguelito y Panamá Oeste. Ahora mismo Panamá Oeste ha tenido una migración significativa por las escuelas particulares pequeñas que han cerrado. ¿Y qué estrategia se ha diseñado para contrarrestar la deserción escolar? Porque el último censo, ahorita, Sí. los datos preliminares arrojan una cifra que supera el 3% de analfabetismo. Sí, mira, hay un tema importante que tenemos que separar. En este momento, todo lo que es el programa de alfabetización del país lo lleva el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, nosotros a través de los diferentes programas de jóvenes y adultos también hay un programa de alfabetización. Sin embargo, nosotros captamos la población mayor de 15 años sin límite para terminación de estudios primarios, proyectos de alfabetización y obviamente todo lo que es la educación secundaria de jóvenes y adultos que tiene diferentes modalidades, incluyendo en los centros penitenciarios y en otras instancias tipo hospitales. El tema de la deserción se mantiene a nivel de la educación media en un 3%. A nivel de educación, estamos hablando de casi en total de país 15.000 estudiantes, que es mucho. Dicen, bueno, pero 3% es poco. No, es mucho perder por año 15.000, 14.000, 18.000 estudiantes. Y es una constante que se ha mantenido. Obviamente ha bajado comparado a los últimos 10 años. Nosotros hemos establecido, y obviamente la pandemia fue parte de este proceso, y hago el llamado a los que no han podido inclusive vincularse luego de la pandemia, nos pasa en las áreas de difícil acceso y en las áreas comarcales. Nosotros seguimos por tercer año
con el programa de aprendizaje acelerado, que es un programa de recuperar 2 grados en un periodo lectivo. Obviamente, el lineamiento que mandamos este año es que todos los estudiantes menores de 15 años que habían estado en el programa que retornaran a sus grados regulares de acuerdo a su edad, aunque fuera 2 años por debajo de su edad cronológica. Es decir, si tienes 17 años, 16 años y tienes que ir a séptimo grado, que se acepte para poder establecer esa equiparación. Sin embargo, el programa de jóvenes y adultos también los está aceptando y no necesariamente son nocturnas. Por el otro lado, nosotros estamos trabajando con el Laboratorio de Investigación SUMA y obviamente a través de una donación que hemos recibido de la Fundación Tinker, un proyecto que se llama el Programa de Recuperación Integral Socioemocional de los Aprendizajes. Este programa está dirigido a trabajar con 8 de las mejores estrategias probadas en el mundo para garantizar esa recuperación y esa nivelación. Hemos podido contener estudiantes en primaria y eso ha sido positivo. Nosotros seguimos teniendo el gran reto de los estudiantes mayores de 15 años, donde en comunidades a veces no hay escuela para terminar la media o definitivamente los chicos por alguna situación económica tienen que ir a trabajar y abandonan sus estudios. Sin embargo, hay una articulación con el Ministerio de Trabajo y nos ha reportado IFARU, hemos cruzado la estadística, que el tema del apoyo a través del PASEU y las becas de excelencia nos ha contenido, aún en medio de pandemia, hasta el año 2022, esa deserción que va a tender a aumentar por la misma situación de lo que ha generado la pandemia. Y en esa misma línea, ¿hay alguna estrategia coordinada para contrarrestar el número de personas ninis, los que ni trabajan ni estudian? Porque no necesariamente estos estudiantes, como usted bien decía, salen de las escuelas a trabajar. Algunos sí, seguramente, otros no. Entonces, ¿qué estrategia hay para contrarrestar estos ninis que suben cada vez más? Sí, nosotros tenemos un sistema de retención y reinserción escolar. Eso fue parte de esas herramientas proporcionadas con el COPEME en el segundo año de la pandemia y yo creo que ha sido una de las mejores herramientas en cuanto a poder identificar a través de alertas los estudiantes que pudieran salirse del sistema, ese chico que deja de venir, ese chico o esa joven que repite o que tiene fracasos. Entonces empieza a generarse una alerta entre los propios compañeros. Por el otro lado, nosotros estamos trabajando con los gobiernos locales, estudiantes que se conozca, perdón, que está en esa condición, hacerle ese retorno al centro educativo y obviamente esa flexibilidad, esa modalidad flexible que hay en todos nuestros programas de jóvenes y adultos a partir de 15 años, que independientemente si la persona con 16 años llegó hasta sexto grado o hasta noveno grado, se le dé la entrada inmediatamente al sistema educativo. Tengo que decirte que sí hemos tenido prácticamente un aumento de más del 50% de la matrícula mayores de 15 años en los programas de jóvenes y adultos, sobre todo padres de familia que quieren apoyar a sus hijos y terminar la escuela y entran en ese rango de niños. Te estoy hablando de hombres y mujeres de 20, 22 años, 24 años, 19 años, con niños de 5 y 6 años. Y uno de los lugares donde pudo observarse ese aumento, esa incidencia, fue en la comarca, en Verá, donde hemos tenido una demanda significativa de personas adultas, y cuando hablamos adultas es a partir de 18 años o esos de 15 que por algún motivo no estaban en escuela y que han retornado a terminar sus estudios. También las estrategias que se trabajan directamente con los diferentes programas que tiene el Ministerio de Trabajo y sobre todo el MIDES, generando una serie de apoyos exactamente para retornar a sus estudios. Sigue siendo un gran reto, no solo del sistema educativo, sino del sector social de nuestro país. Vamos a un cambio, ya volvemos y vamos a hablar de otros aspectos de esta primera semana de clases 2023. Ya de vuelta en Flor Miserachi pregunta hoy con la ministra de Educación Maruja Gordá Villalobos. Ministra, ¿por qué si desde el 2017 se creó el Viceministerio de Infraestructura para que las escuelas estuvieran bien mantenidas y también listas al inicio del año escolar, 6 años después seguimos con el mismo problema? ¿Sirvió tanta burocracia o fue solo para llenar espacios dentro del ministerio? Porque, por ejemplo, grandes escuelas de la capital tienen problemas. El Moscote en Parque Lefebvre, Cantón en San Miguelito están dando clases fuera de sus edificios. Sí, mira, yo creo que es importante resaltar el trabajo que se hace desde el ministerio, pero este tema de mantenimiento y también hacemos un llamado a la comunidad educativa, es un tema que se tiene que generar durante todo el año.
nosotros estamos publicando, refrescando unas guías de mantenimiento preventivo. Sin embargo, has hablado de dos escuelas emblemáticas y así podemos tener 100 que sus construcciones datan de 30, 40, 50 años y que definitivamente si no se dio un mantenimiento fuerte, profundo, estamos nosotros en estas consecuencias. Yo sí tengo que decirte, nosotros hemos arrancado con el 98% de escuelas funcionales, con ese gran reto que tenemos en la comarca. Yo he estado esta semana 2 veces en la comarca, la semana pasada, en enero, febrero, y obviamente ahí nosotros tenemos que generar una fuerte inversión de presupuesto para esa erradicación de escuelas ranchos y estamos en una meta dada por el presidente de la República de un 70%. Sin embargo, todos quieren las escuelas para allá y eso se entiende. Generar esas estrategias de acompañamiento con la comunidad educativa, tratar de ser empáticos con los padres de familia, con los docentes y buscar un término medio para no interrumpir clases. Pero ministra, ¿cómo se justifica que el 20% de las escuelas todavía no tengan agua potable, el 33% no tenga energía y el 45% no tenga acceso a Internet? Sí, yo creo que es importante hablar de eso. Cuando hablamos de agua, en las escuelas donde no hay agua es porque en la comunidad no hay agua. Lo que nosotros hemos garantizado, yo sí tengo que hablarte de los proyectos que hemos hecho, del proyecto que estamos haciendo con el Programa de Naciones Unidas a través de nuestro crédito con el BID. Nosotros hemos instalado ya alrededor de 600 tanques para poder almacenar agua, incluyendo en áreas de la ciudad capital, donde el suministro de agua en algunos momentos no es el suficiente o baja la presión, etcétera. Nosotros hemos instalado más de 16 proyectos de cosecha de agua donde no había posibilidad de tener agua excepto por cosecho de agua de lluvia a través de una tecnología donde la FAO fue un acompañante técnico en este proyecto y yo creo que esto marca la ruta para esa erradicación en las escuelas donde no hay agua. Entonces yo creo que es importante resaltar que en este caso nosotros nos estamos apoyando con las realidades que hay en las comunidades. Inclusive, pues tengo que darte la noticia de que hay escuelas donde tenemos que pedir que el carro cisterna vaya 5 veces a la semana o 3 veces para poder tener en sus depósitos de agua. Nosotros hemos aumentado la conectividad en las escuelas a 62%. Hay una brecha que hay que cerrar y hay una propuesta en este momento con AIG de trabajar con Internet satelital a través de un proyecto que se está haciendo donde nos van a donar esa instalación y poder nosotros al menos dejar erradicado esa brecha en un 90% y que las escuelas cuenten con ese Internet satelital. Energía eléctrica es la misma situación que hay en esas áreas de muy difícil acceso, donde precisamente he estado en las últimas 2 semanas en más de 7 áreas de difícil acceso, no hay energía en esa área, sin embargo, lo que nosotros tenemos que generar en las escuelas donde hay paneles solares es ese mantenimiento continuo que arranca desde la figura de un director o de esa comunidad educativa. Yo creo que es importante resaltar esa gestión que se está haciendo para mejorar el tema de la conectividad y el tema sobre todo de la energía eléctrica, que sin ella no tendríamos conectividad. De muchos de estos servicios depende la calidad nutricional de la escuela, tomando en cuenta que hay muchos niños que solamente reciben una comida al día y es la que reciben en la escuela. ¿Qué porcentaje de las escuelas no está cumpliendo con los requerimientos nutricionales para los niños? Mira, yo te voy a hablar de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el programa Estudiar sin Hambre, que es un proyecto que arranca con este gobierno, donde inicialmente, obviamente por temas de la pandemia, en la primera fase la implementamos en el 2022, pudimos cubrir 272 escuelas. Este año estamos llevando a 500 y obviamente estamos en una segunda fase de pilotaje, donde hay no solamente comida caliente, hay todo un ciclo de mejoramiento de la cocina, del comedor, del programa de salud escolar, que lo estamos retomando a nivel nacional para nuestros niños de primaria, incluyendo una prueba que se va a hacer de peso y talla muestral para el otro año hacer la censal, o sea, todos los estudiantes. Esa es la línea base para generar la propuesta de nutrición. Por el otro lado, la garantía del programa de alimentación escolar complementaria, leche, crema y galleta nutricional con los nutrientes que requieren los niños para sus edades. En los lugares donde no hay luz eléctrica definitivamente no se puede entregar leche. Sin embargo, se entrega crema y galleta nutricional. Se cubre prácticamente el 100% de las escuelas de primaria. Además, se trabaja con un despacho de arroz y granos en estas escuelas, coordinadamente con el IMA,
con el MIDA, etcétera, para garantizar eso y se promueve mucho a través de Fondo Agropecuario las granjas escolares. Nosotros sí tenemos que generar esa seguridad de que el niño come en la escuela, que reciba esa merienda nutricional. Ya para las escuelas de premedia y media, obviamente hay otras variantes, sin embargo, las escuelas dentro del FES cuentan con la disponibilidad del Fondo de Bienestar Estudiantil, donde se saca una parte de ese dinero para poder generar lo que es la alimentación escolar. Ministra, violencia en las escuelas. El año pasado vimos el caso de un chico que en Colón mató a otro chico con un arma. ¿Cómo terminó el año en ese sentido? Bueno, terminamos en Colón el año lectivo con 10 centros educativos con apoyo de policía de menores. Nosotros no quisiéramos que eso pasara en nuestros planteles, pero sí tengo que decirte que nosotros le estamos dando mucho impulso al programa que manejamos con el Ministerio de Seguridad y Policía de Menores, que se titula Una comunidad sin violencia, que tiene una serie de estrategias de implementación. Nosotros sí queremos hacer el llamado a esa sana convivencia, a ese apoyo de los padres de familia, ese apoyo de la comunidad educativa, y quiero aprovechar que estoy contigo. Dame un segundo nada más de que esos videos que circularon esta primera semana de clase, y aprovecho que estoy en este espacio después que los vi, no es de este año lectivo. Nosotros semanalmente, casi que diariamente con las regiones educativas, se monitorea con policía de menores, y esta semana hasta este momento fue exitosa en cuanto a temas de violencia o de riña en los centros educativos. Vamos a un cambio, volvemos y hablamos de la formación docente y el tema de los directores, tema clave en la educación. Ya volvemos. Ya de vuelta en Flor Miserachi pregunta hoy con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Ministra, ¿cuánto del problema radica en la formación de los docentes y el perfil que se elige de ellos? Bueno, este es un tema que, gracias a Dios, a través del decreto 100, que se modificó después de toda la vida estar creado un instrumento de evaluación, vamos a llevar a conocer qué está pasando con ese desempeño docente, que no solo son temas de aspectos administrativos, sino temas cualitativos en el resultado de sus estudiantes. Creo que eso va a ser importante en el tema del resultado de los aprendizajes, Flor. Evaluación de docentes. Hay una percepción de que se resisten a ser evaluados los docentes para no actualizarse. Y esos dos elementos, la actualización y la evaluación, son dos elementos claves que nos llevan a tener un sistema que no le está entregando al mercado laboral estudiantes capaces de desempeñarse con solvencia y prestancia en los nuevos espacios que reclama la actividad económica. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, como te acabo de mencionar, la evaluación estamos cambiando ya el instrumento. Es más, ya fue aprobado por todos los sectores gremiales y estamos en un proceso de pilotaje en 100 centros educativos sobre las nuevas herramientas que incluyen estándares de desempeño. Creo que eso es importante para poder entrar realmente en lo que ocurre en el salón de clase, pero no solamente es el docente, es el director, es la comunidad educativa, y es lo que converge y que incide en el aprendizaje del estudiante. Actualización e información. Nosotros estamos en este momento en un primer debate en la Asamblea con el Centro de Perfeccionamiento y Bienestar Docente como una propuesta de cambio, una propuesta que debe cambiar ese paradigma de que la capacitación y que la actualización es solamente una vez al año previo a la entrada, y que se debe tener ese acompañamiento en esa inversión que se hace, no solo económica, sino de aspectos de aprendizaje y de competencias de los docentes para generar esos cambios en los estudiantes y esos aprendizajes que lo has señalado tú, que están demandando nuestra población estudiantil. Se siente un cortocircuito a veces con los directores de las escuelas. ¿Qué pasa con eso? Sí se siente a veces cortocircuito con los directores, se siente a veces cortocircuito con los maestros, con los padres de familia, a veces también hay cortocircuito con los que estamos al mando de esto, porque definitivamente todos tenemos que tener una visión clara de lo que se quiere en relación a las habilidades y las competencias de los estudiantes. Yo creo que es importante resaltar que este decreto, y es una noticia que creo que no ha salido todavía oficialmente y lo puedo compartir contigo, de esta propuesta, de este cambio en estándares de desempeño nos debe ayudar. Obviamente nuestras guías de aprendizaje de preescolar a 9º grado están totalmente actualizadas en función de las competencias que se quieren con los estudiantes y de lo que el docente debe lograr para cada grado.
Definitivamente también nosotros tenemos un tema, y te lo tengo que decir, tenemos mucha población joven que está pendiente por entrar al sistema y creo que eso tiene que ser parte de una revisión posteriormente o posiblemente con nosotros en relación a hacer algunos ajustes en los tiempos que estén algunos funcionarios administrativos en los cargos y creo que eso hay que revisarlo. ¿No cree que en algo deberíamos hacer para mejorar la educación es permitir traer docentes formadores de afuera? Bueno, nosotros tenemos docentes formadores del extranjero, obviamente de universidades que tienen unos rankings bastante elevados, sobre todo cualitativos, y con eso nosotros organizamos algunas capacitaciones muy puntuales. Yo sí tengo que decirlo, eso no es que está prohibido, sin embargo, siempre causa cierta, vamos a decir, a veces incomodidad, pero ese es un tema superado. Yo creo que el tema es definir que esa estrategia sea continua, como lo estamos haciendo en muchos temas, y poder garantizar esas habilidades que el docente del siglo XXI tiene que tener. ¿Por qué no se ha terminado de adoptar en el currículum, en el pensum, temas como emprendimiento? Porque ahora está la ley que obliga a dar capacitación financiera, pero si hay niños que no saben sumar, restar, ni tienen lectura comprensiva al mínimo, ¿cómo van a aprender eso? O sea, es interesante, pero no necesita una base. Sí, por eso nosotros, Flor, estamos en el segundo año de implementación del Plan Nacional de Lectura, donde nosotros hemos tenido un 60% de avance de esas habilidades y competencias lectoras y de pensamiento lógico-matemática en la población que se está aplicando, sobre todo estudiantes de primero a tercero. Esos son resultados que estaremos viendo en el sistema educativo a mediano plazo y creo que es sumamente importante resaltar el esfuerzo que se está haciendo en esa implementación de ese plan ya y de esa estrategia de Aprendamos Todos a Leer probada en la región y que obviamente nosotros hemos hecho todo el esfuerzo, aún en pandemia, para generar las guías, actualizar a los docentes y establecer un sistema de monitoreo y de evaluación. Este año nosotros vamos a tener, te lo digo muy rápidamente, una prueba muestral de la prueba Crecer, que es la prueba que mide las competencias lectoras y el aprendizaje lógico-matemático. Emprendimiento y educación financiera, ya nosotros tenemos la implementación de la Ley de Cultura Empresarial. Iniciamos con los grupos de media y premedia y para el próximo año estaremos realizando la transversalización para estudiantes del nivel primario. Este año capacitación financiera arranca con primaria, efectivamente como tú lo dices, pero como un eje transversal donde se conjuga lo que se requiere para la capacitación y a su vez las habilidades, en este caso no solo matemáticas, habilidades de tomar decisiones de la vida diaria, de problemas que se tienen que resolver con competencias básicas. Ministra, usted es vista por muchas personas como una buena ministra. ¿Qué pasa, si eso es así, que no se siente una mejora realmente sustancial, notable, reconocida en la educación? ¿O es que pueden poner al non plus ultra y no se verán resultados tangibles? Como te lo dije, yo estoy segura de que muchas de las acciones que estamos haciendo, los resultados los vamos a tener. Este año arrancamos con algunos resultados muy precisos de prueba Crecer y a mediano plazo vamos a ver. Hay que recordar que la pandemia ocasionó un cortocircuito en el distanciamiento y de todo lo que implicó muchas acciones educativas. Sin embargo, la hemos retomado y este año, con este segundo año de presencialidad, nosotros vamos a tener mejores resultados en educación. Nosotros estamos instalando, y yo creo que esto es importante que la comunidad lo sepa ya, la revisión del currículo de la media académica y de la media profesional y técnica que tiene que revisarse y actualizarse. Actualizamos todos los contenidos de educación básica general y están en nuestras guías de aprendizaje. Y por último, si en este gobierno la educación era la estrella, en el próximo gobierno, ¿qué debería ser? Tiene que seguir siendo la estrella siempre. La estrella es la oportunidad de cada estudiante, de cada niño, de cada niña, de cada joven de este país, de poder generar una movilidad social y en el futuro y en el presente aportar al desarrollo de su comunidad, de su contexto y del país. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos.